Por favor, silenciar los celulares y no sacar fotos durante la Santa Misa. Nos ponemos de pie y acompañamos con el canto y la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios puso prueba a Abraham. Abraham, le dijo. Él respondió, aquí estoy.
Entonces Dios le siguió diciendo: toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moira y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esta manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivientes. Cumpliré mis votos al Señor en
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún, el que resucitó y estará a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, queridos hermanos. En este segundo domingo de este tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita a reflexionar a través de las lecturas que hemos escuchado acerca de la imagen del Padre y del Hijo. Fíjense en que en la primera lectura del libro del Génesis está la imagen de Abraham y la de su hijo Isaac, y cómo la obediencia de Abraham, nuestro padre en la fe, se puso a prueba. Abraham escucha al Señor
y lo obedece. Y a causa de esta obediencia, el Señor no deja que sea sacrificado su Hijo único, recordando de que este Hijo será para todas las naciones de la tierra causa de bendición. Era importante para Abraham la vida de su hijo Isaac, porque en él estaba asegurada la bendición de su casa. En el Antiguo Testamento es considerado una maldición no poder dejar descendencia. Por ello, aquellas familias que tenían muchos hijos eran consideradas bendecidas por Dios. Y por ello habrá sido muy difícil para Abraham poder cumplir con lo que Dios le pedía, sacrificar a su hijo único y subir al monte y entregarlo en sacrificio. La obediencia de Abraham fue causa de bendición para todas las naciones de la tierra. Y si nos trasladamos al Evangelio, también vemos aquí a la imagen del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la voz del Padre, que dicen: este es mi Hijo, escúchenlo. Ahora debemos escuchar la voz del Padre a través del Hijo, y a Él debemos serle obedientes. Aquí, en el lateral del presbiterio, después si quieren acercarse a verlo, tenemos muy bien representada en esta pintura la escena de la transfiguración. Una nube los envuelve a los discípulos del Señor, a Pedro, Santiago y Juan, y surge la voz de la nube, la voz del Padre, que invita a serle obediente, escuchando a su Hijo, a Jesucristo. Las vestiduras del Señor se vuelven resplandecientes en el monte, y esto deja atónitos a los discípulos del Señor. Fíjense en que muchos explican esta escena de la transfiguración como un anticipo de lo que será la gloria de la resurrección. Hay una explicación que me llamó poderosamente la atención. Cuando uno quiere ver una película, ya sea en el cine o en alguna plataforma virtual, ve lo que se llama el tráiler de una película, que nos da un pantallazo de lo que será la película y nos transmite un poco la esencia de la misma y trata de captar nuestra atención. Lo mismo es la transfiguración del Señor. Es un anticipo que se muestra a los discípulos del Señor, a Pedro, Santiago y a Juan, de lo que va a ser la gloria de la resurrección. Por ello, cuando bajan del monte, el Señor le prohíbe que hablen sobre esta visión, sobre lo que han visto, sino hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Eso es la transfiguración, un anticipo de la gloria de la resurrección. Fíjense, queridos hermanos, que la subida al monte está muy bien expresada en el Evangelio, como también en la primera lectura del libro del Génesis. Subir al monte implica un esfuerzo físico, implica un sacrificio, un desgastar energías. Subir al monte en este tiempo es la Cuaresma, que nos preparamos para el encuentro con el Señor en el monte también. Fíjense en que aquí se da en el monte Tabor el encuentro con Moisés, con Elías y los discípulos del Señor. Luego esto se va a culminar y va a llegar a su plenitud en otro monte, en el Calvario. Jesucristo entregará su vida y allí se cumplirá la obediencia definitiva que nuestro Señor Jesucristo le tiene a su Padre. Por ello en el Evangelio muy bien lo dice el Señor:
Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, de aquel que me envió. Cuando en el Antiguo Testamento se sube al monte, por ejemplo, la imagen de Moisés, que en el Evangelio se aparece dialogando con el Señor, Moisés al subir al monte tiene el encuentro con Dios. Y cuando bajaba del monte, dice la Escritura que su rostro era resplandeciente, tanto así que la gente no lo podía mirar, sino que él se tenía que cubrir el rostro porque irradiaba esa luz de la presencia del Señor. A esto también estamos llamados nosotros los cristianos, a subir al monte en cada Eucaristía, al compartir la palabra de Dios y al compartir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a tener ese encuentro profundo con el Señor, a llenarnos de su luz y de su presencia, para que bajando de este monte podamos salir al encuentro de nuestros hermanos y resplandecer y hacer resplandecer el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran desafío para nosotros, queridos hermanos, hacer esta tarea, porque significa un sacrificio también de nuestra parte, un sacrificio de renuncia al amor propio, a nuestro egoísmo, a nuestros intereses propios y escuchar no mi voz, sino la voz del Padre que nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Se nos vuelve difícil la subida al monte en nuestra vida, más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles económicamente y que vemos en las calles, vemos en todas partes cómo la crisis económica golpea fuertemente a todos los argentinos, porque crece la pobreza y ya no alcanza. Se nos vuelve difícil subir al monte en esta situación también. Le pidamos al Señor que todo este sufrimiento de los argentinos y de nuestros hermanos que menos tienen pueda servir en esta Cuaresma para llegar a contemplar el rostro resplandeciente del Señor, que Él es el que guía nuestra historia, nuestra individual y de nuestra patria también. Ahí está cimentada nuestra esperanza y nuestra certeza de que podemos, como decía el Salmo, ¿no? Caminar en la presencia del Señor en el país de los vivientes, dice también la traducción, ¿no? En el país de los vivientes, que podamos caminar, aunque se nos vuelva difícil como argentinos en este momento, invocando la presencia del Señor y su luz que nos ilumina en estos tiempos de oscuridad, que podamos llegar a contemplar el rostro del Señor. Le pidamos al Señor del Milagro que nos alcance esta gracia en este tiempo de Cuaresma, que muy bien la imagen del Señor nos transmite el misterio de la transfiguración, el Señor muerto pero resucitado. Los rayos que salen de la cruz nos anticipan también a nosotros la resurrección, que para llegar a contemplar el rostro de nuestro Padre Dios, primero debemos morir y después llegaremos a contemplar ese rostro resplandeciente del Señor. Le pidamos esta gracia al Señor y que esta Eucaristía que nos reúne sea realmente motivo de esperanza y motivo de santificación para nuestra vida. Que así sea. Nos vamos a poner de pie y en este domingo vamos a renunciar a todo aquello que nos aparta de Dios, que nos aparta de escuchar la voz de Dios. Vamos a responder: sí, renuncio.
renuncian al demonio, renuncian a todas sus obras, renuncian a todos sus engaños. Ahora vamos a responder más fuerte, si creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero especialmente en estos días de Cuaresma debemos dirigir nuestras súplicas a Dios con mayor fervor e insistencia. Padre, haznos obedientes a tu voz. Padre, haznos obedientes a tu voz. Para que la Iglesia crezca en su vocación misionera y anuncie con valentía la conversión a todos los pueblos. Oremos. Haznos obedientes a tu voz. Para que nuestros sacerdotes sean dóciles a la acción del Espíritu y den testimonio de una auténtica caridad evangélica. Oremos. Padre, haznos obedientes a tu voz. Para que las naciones en guerra encuentren caminos de diálogo y concordia que les permitan superar sus diferencias, cuidando la vida y la creación. Oremos. Padre, haznos obedientes a tu voz. Para que todos nosotros, subiendo con Jesús al monte de la oración, nos dejemos colmar interiormente de su luz. Oremos. Padre, haznos obedientes a tu voz. Por todas las intenciones de esta celebración eucarística que se encuentran sobre el altar y por las que se reciben a través de las redes sociales. Oremos. Padre, haznos obedientes a tu voz. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor.